Bien, vamos a hacer la prueba del rayón. Ya se pueden borrar. Muy bien. Entonces, estábamos viendo los antagonistas del receptor muscarínico y continuábamos la tabla, ¿verdad? Otro de los antagonistas del receptor muscarínico es el glipirrolato. El glicopirrolato se utiliza en la úlcera duodenal y actualmente se utiliza para la cialorrea. En Estados Unidos ya se venden toallitas tipo toallitas húmedas que tienen glicopirrolato. Las personas se los ponen en las axilas, en las partes donde generalmente sudan más y básicamente inhiben la sudoración. Ahora, si nosotros lo utilizamos sistémicamente, los efectos adversos pues, son los clásicos efectos antimuscarínicos, ¿verdad? Y las contraindicaciones van a ser similares que los que nosotros vimos en la atropina. Tienen menos efectos en el sistema nervioso central porque el glicopirrolato es una amina cuaternaria y por tanto no cruza la barrera hematoencefálica. ¿Vale? Nos mencionaba mucho lo de que si es una amina cuaternaria o es una amina terciaria. Entonces recuerden que todas estas, que la acetilcolina, pues también va a ser un compuesto que se encuentre aminado. Entonces, generalmente la amina es este grupo funcional. Tenemos aminas primarias, secundarias y terciarias y aminas cuaternarias. Entonces, las aminas cuaternarias van a tener esta estructura y aparte van a estar unidos aquí a un grupo carbono, ¿verdad? Entonces, son un poco diferentes que las aminas convencionales, que los compuestos que se parecen a la acetilcolina, pero al tener carga, pues no van a atravesar tan libremente las membranas, ¿verdad? Tal es el caso de la barrera hematoencefálica. Entonces, me imagino que si está aprobado por la FDA, estas toallitas de glicopirrolato, pues no tienen efectos secundarios considerables. Y por eso es justamente que se prefiere la presentación de toallitas para que sean de uso tópico y no que sean medicamentos, los cuales sí podrían generar eventos antimuscarínicos. Muy bien, entonces otros compuestos como la diciclomina y la iosianimina, que también es una droga, allí en el YouTube, en mi canal, como dicen los YouTubers. Tengo una plática sobre plantas medicinales. Si les interesa el tema, particularmente de principios activos que tienen efecto en el sistema nervioso central que vienen de plantas medicinales, pues pueden ver ese video. Entonces, la iosiamina y la diciclomina se utilizan en la diarrea. ¿Se acuerdan que nosotros a nuestro paciente del caso clínico le dimos diciclomina? Y esta diarrea no infecciosa cuando se tiene síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Entonces también tiene efecto antiespasmódico, porque recuerden que la acetilcolina induce peristaltismo. Entonces, cuando tenemos diarrea y un dolor o un cólico por el exceso de peristaltismo, nosotros podemos utilizar la diciclomina para disminuir los movimientos peristálticos. Recuerden que los movimientos peristálticos van a ser principalmente estimulados por el sistema nervioso parasimpático, particularmente por la acetilcolina. Entonces, les repito, si yo le doy diciclomina, que es un antagonista del receptor muscarínico, vamos a disminuir el efecto de la acetilcolina bruscamente y entonces vamos a disminuir el peristaltismo, ¿verdad? Y si disminuimos el peristaltismo, pues entonces ya no nos va a doler tanto, no vamos a sentir los cólicos característicos de la diarrea. ¿Qué riesgos tenemos? Que si nos pasamos de lanza, pues sí nos va a dar estreñimiento. Entonces, incluso a una dosis más elevada podemos observar efectos adversos antimuscarínicos como los que mencionaban anteriormente y pues el estreñimiento que les había mencionado. Entonces, la evidencia de eficacia es limitada, sin embargo, en su práctica clínica, pues es bastante eficiente. Otros antagonistas del receptor muscarínico son el trihexifenidil y
la benzotropina. Estos son más potentes, actúan directamente en el sistema nervioso central y son utilizados para la enfermedad de Parkinson. Igual, los efectos adversos nos generan síntomas antimuscarínicos y tienen las mismas contraindicaciones que la atropina. Se usa para tratar el temblor en la enfermedad de Parkinson y no se recomienda para pacientes mayores o que tengan demencia. Entonces, estos nos habían faltado antes de ir a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que también le podemos decir colinesterasa para no decir el nombre completo. Todavía estos son antagonistas del receptor muscarínico, solamente que como se había trabado mi computadora, no había pasado esta diapositiva. Muy bien, entonces ahora sí, inhibidores de la colinesterasa. Estos se van a dividir en reversibles e irreversibles. Los reversibles son los reversibles que no forman enlaces covalentes con la acetilcolinesterasa y los inhibidores de carbamato, que también son reversibles, pero tienen como característica química que tienen un grupo funcional carbamato. Dentro de los inhibidores reversibles no covalentes tenemos al edrofonio, tacrina, donepezilo, propidio, fasciculina y galantamina. ¿Sale? El edrofonio se utiliza para el diagnóstico de miastenia gravis, mientras que la tacrina, donepezilo y galantamina son utilizados para la enfermedad de Alzheimer. ¿Sale? En cuanto a las consideraciones clínicas, etrefonio y tacrina se unen de forma reversible al subsitio de la colina cerca de estos aminoácidos, esto particularmente en acetilcolinesterasa. El edrofonio tiene una acción de corta duración porque se elimina de manera muy rápida por el riñón. Por lo tanto, los efectos, eso tiene buenas noticias y malas noticias, ¿verdad? La buena noticia es que solamente se va a limitar a los efectos periféricos. La mala noticia es que su efecto va a acabar rápido si se metaboliza más rápidamente. Donepezilo y tacrina tienen más afinidad por la acetilcolinesterasa porque son más hidrofóbicas e incluso estos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y generar efectos a nivel central. La tacrina induce hepatotoxicidad. El donepezilo se une con mayor afinidad a otro sitio de la acetilcolinesterasa que se llama desfiladero. Y el propidio y la fasciculina se unen aniónicamente a la acetilcolinesterasa, ¿vale? Entonces, estas son características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Ahora vamos a hablar sobre los inhibidores de carbamato. Y aquí tenemos a la famosa fisostigmina, ¿vale? En el examen que tuvieron de intoxicación, de toxicología, de la intoxicación de estos dos luchadores, la última pregunta o la penúltima pregunta era si la fisostigmina les pudo haber salvado la vida y la respuesta era verdadera, ¿verdad? La fisostigmina es el antídoto de todos los compuestos que funcionan como la atropina, de todos los inhibidores muscarínicos, ¿vale? Entonces, estos inhibidores de carbamato, fisiostigmina, neostigmina, piridostigmina, ambenomonio y ribastigmina, van a utilizarse para el tratamiento, bueno, los primeros, aunque todos se pueden utilizar, para el tratamiento de la miastenia gravis. La neostigmina en particular también se usa para el ilio paralítico y la atonía de la vejiga urinaria. La ribastigmina se utiliza para el tratamiento del Alzheimer y la piridostigmina se utiliza para detener el efecto del gas neuroparalizante, ¿verdad? Entonces, si yo voy a la guerra y sé que pueden utilizar agente naranja u otros compuestos, pues yo puedo utilizar piridostigmina profilácticamente para que no me haga efecto, no me haga tanto efecto el agente naranja, ¿verdad? Entonces, las características que se observan aquí no nos van a interesar mucho porque todos estos, obviamente, pueden tener efectos colinérgicos. La gravedad depende de qué tanto tiempo duren en pegarse a la acetilcolinesterasa. Recuerden que estos son reversibles, por lo tanto, sus efectos van a ser pasajeros. Y todos estos compuestos nos van a generar un toxíndrome colinérgico.
porque si bloquean a la que destruye, a la acetilcolina, entonces van a estimular el efecto de la acetilcolina, ¿vale? Ahora vamos a ver a los más potentes, que son los inhibidores reversibles. Irreversibles, perdón. Muy bien. Bueno, continuamos aquí con otros inhibidores reversibles de carbamato que se utilizan como insecticidas. Ya después vamos a los irreversibles, que son los órganos fosforados. Entonces, estos, como el Propoxur, Aldicarb y Carbarilo, son los principios activos de los compuestos que nosotros utilizamos como insecticidas de jardín. El Propoxur es el principio activo del Baigón y los otros son los principios activos de los otros insecticidas, ¿verdad? Raid, etcétera. Entonces, eh, se supone que la acetilcolinesterasa de la cucaracha es un poquito diferente y esta es con a la acetilcolinesterasa que se encuentra en nuestro cuerpo. Entonces, estos compuestos se unen irreversiblemente a la acetilcolinesterasa de la cucaracha y por lo tanto son menos tóxicos, pero en altas dosis también se unen a la acetilcolinesterasa nuestra y nos pueden generar efectos que pudieran llegar a ser letales. Hay casos de niños que pues utilizan Baigón, sus padres u otros insecticidas de jardín y han fallecido por un toxíndrome colinérgico, ¿vale? Los síntomas de intoxicación se asemejan a los de los órganos fosforados, pero se revierten más fácilmente y son menos tóxicos. Muy bien, entonces, pregunta, a ver a quién le pregunto. Lucero, si me llega al hospital un niño que se intoxicó con Raid Matabichos, ¿cuáles van a ser sus síntomas? Vómito, em, a lo mejor temperatura alta, pero yo creo que sería más vómito y pues ahí nada más. ¿Llegaría salivando, Sí, sudando, también. orinado? Dependiendo. Probablemente, ¿verdad? Porque tendría un toxíndrome colinérgico, ¿sale? Entonces, llegaría con todas las características del toxíndrome colinérgico que nosotros ya vimos. ¿Y cuál sería el antídoto, Ángeles? El carbarilo, carbarilo, ajá. No, ojo, ¿eh? Nosotros tenemos un niño intoxicado con Baigón, entonces justamente la intoxicación es por Propoxub. El Propoxum es un inhibidor de la colinesterasa. Entonces está activando los efectos colinérgicos. ¿Cuál sería el antídoto? Nos pregunta en el examen. Antídoto de todos los órganos fosforados, incluido también los carbamatos. ¿No era la atropina? Exactamente. Le vamos a administrar atropina, ¿verdad? Nada más atropina. Carbón activado. Bueno, depende en cuánto tiempo haya llegado. Ojo, del carbón activado no todo sale con carbón activado. Chequen también, tienen que saber tener sus tablitas. No crean que las personas que están en urgencia se saben todo esto de memoria.
ya tienen en su celular o tienen en sus paredes las tablas con el volumen de distribución de muchos compuestos, incluso muchísimo más de los que nosotros vimos, para poder determinar cuándo es conveniente el carbón activado o no, ¿vale? Entonces, no recuerdo su volumen de distribución. Si su volumen de distribución es bajo, sale con carbón activado. Si su volumen de distribución es alto, no sale con carbón activado. En este caso, como es un inhibidor reversible, sale con pura atropina. En el caso de los organofosforados, no solamente vamos a utilizar la atropina, sino también vamos a utilizar algo que despegue a al órgano fosforado de la acetilcolinesterasa, porque como se une Profe, irreversiblemente, pues pero entonces va a impedir, ¿sí? el carbón activado no solamente es cuando son cosas que se ingieren como por la boca, no sería como el Rain, sería más de que lo respires, ¿no? Aquí mm, pudieron haber sido muchas vías de administración. No ahondé en el caso clínico, pero aquí Orlando tiene razón. Si el niño, pues no sé, su hermanito más chiquito lo roció, entonces la vía de absorción va a ser por la piel. Entonces, a menos que lo untemos con carbón activado, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero en caso de que el niño, pues no sé, no todos los insecticidas vienen en esa versión en aerosol, puede que el insecticida lo tenga su mamá y en un líquido que ni siquiera tenga nombre y se lo haya tomado, ahí sí puede funcionar el carbón activado, ¿vale? Sí, aquí tiene que ver mucho también la vía en la que nosotros nos intoxicamos. Muy bien, vamos a continuar con la clase. Y ahora sí, borro mi imagen de la cucaracha. Y ahora sí vamos con los organofosforados, que son inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa. Dentro de estos entran el ecotiafato, algunos agentes paralizantes, como el gasarín, que era el agente naranja, Soman, ciclosarín, tabún, DFP. Todos estos son armas químicas. Y otros organofosforados que son pesticidas como el paratión, metilparatión, malatión, diazonín y clorpirifos. El ecotiafato sirve para el tratamiento del glaucoma. Es de uso local, en el ojo particularmente, y es estable en solución acuosa. Los alquisusfatos, que son todos estos compuestos, son toxinas sintéticas potentes. Reaccionan covalentemente, por lo tanto se unen irreversiblemente a la acetilcolinesterasa. Su uso documentado reciente en terrorismo, pero no dice el Goodman Gilman, que no sé si es gringo o inglés, que también fue utilizado por los Estados Unidos contra los vietnamitas, por Saddam Hussein contra los chiitas, por los rusos contra los chechenos, y pues así de baja es la guerra, ¿verdad? Entonces, forma un conjugado estable con acerina y se une irreversiblemente, ¿vale? Entonces vamos a ir más a la parte de el antídoto, el 2-PAM y las aldoximas. Ahí generalmente por eso la atropina se utiliza con las aldoximas para reactivar a la acetilcolinesterasa, ¿verdad? En el caso de la intoxicación por organofosforados, no va a ser suficiente con administrar atropina, sino que tenemos que revertir el efecto de unión del órgano fosforado a la acetilcolinesterasa y para eso es que damos las aldoximas. Ahora, todos los organofosforados que dicen pesticidas, como el malatión y el paratión, tienen como característica particularmente que sus dosis letal 50 es bajísima. Entonces, hay personas que se han muerto simplemente por utilizar el bote para tomar agua donde se guardaron estos pesticidas, estos insecticidas en general. Son insecticidas de uso agrícola. Malatión también se usa en el tratamiento de los piojos. La dosis letal del malatión en mamíferos, aquí justamente es a lo que iba, es 1 gramo por kilogramo. El diacinón y los clorpírifios se usan ampliamente en la agricultura, ¿vale? El metabolismo de estos pesticidas corresponde a su toxicidad
y esta va a ser más rápida en insectos, ¿verdad? Se supone que estos fueron dirigidos a la acetilcolinesterasa de los insectos. Entonces, con que el insecto le dé una mordidita a la planta que tiene uno de estos pesticidas, pues muere inmediatamente, ¿verdad? Entonces, para plagas de langostas, plagas de gusanos, de otros bichos, resultan ser sumamente eficientes. ¿Cuál es el problema? Que no solamente matan a los bichos, sino también nos pueden matar a nosotros. Incluso, pues aquí dice que se tiende a acumular porque no sé si escucharon el ejemplo del DDT. El DDT, que incluso se sigue utilizando en algunos lugares, se prohibió porque cuando lo consumían, los insectos pues, son la base de la cadena alimenticia. Entonces, en los tiempos del DDT, caían pájaros muertos por miles en los campos agrícolas, porque justamente son los que consumían a los insectos, o a este insecto lo comía otro insecto, y a ese insecto más grande se lo comía un ratón o un pájaro, a ese ratón o ese pájaro se lo comía un águila, y particularmente se veía que en los lugares donde se rociaba DDT como pesticida, los pájaros caían como moscas. Por el daño ambiental que ocasionaron, se prohibió su uso, sin embargo, en algunos lugares todavía se sigue utilizando. Muy bien, entonces, así como tenemos inhibidores de la acetilcolinesterasa, tenemos a los reactivadores de la acetilcolinesterasa. Dentro de estos están la ovidoxima y los 2-PAM, ¿sale? Entonces, generalmente se utilizan como antídoto para la intoxicación por insecticidas y gases neuroparalizantes, ¿sale? Y su principal mecanismo de acción es reactivar a la acetilcolinesterasa. También para el antídoto, en la exposición a órganos fosforados, se utilizan agentes anticolinérgicos como la atropina, ¿verdad? Que bloquea los síntomas por los receptores muscarínicos. Esta se tiene que administrar por vía parenteral en dosis altas de 2 a 4 miligramos a intervalos cortos y pues ya la vía en la que se administraba lo vimos en toxicología y también la dosis a la cual se administraba. En caso de que convulsione nuestro paciente, utilizamos benzodiazepinas como diazepam y midazolam, ¿verdad? Que van a minimizar las convulsiones y la toxicidad neuronal. Entonces, si volviendo al caso anterior, nuestro paciente intoxicado, si los síntomas son graves, ¿qué vamos a utilizar? Atropina o vidoxima y si convulsiona, diazepam. Muy bien. Entonces, ¿qué horas son? 2:08. Vamos a ver nada más nicotina y con eso terminamos. La nicotina y los agentes que actúan en las uniones neuromusculares y en los ganglios autonómicos. Básicamente vamos a ver receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos son canales iónicos. Aquí podemos observar las diferencias de los receptores nicotínicos. Tenemos los musculares, los neuronales y también los neuronales, pero del sistema nervioso central, ¿vale? Entonces tienen un sitio de reconocimiento a acetilcolina. Cuando reconocen a la acetilcolina, tienen dos sitios de unión a acetilcolina. Cuando reconocen a la acetilcolina, sufren un cambio conformacional que los convierte en un canal abierto, principalmente para sodio, pero también se puede meter por ahí el potasio. Incluso puede salir potasio también, pero para fines prácticos va a ser canales de sodios. Entonces a estos receptores se les llaman receptores ionotrópicos y van a ser los responsables de la despolarización de las células, como las células cardíacas o de las fibras musculares, induciendo su contracción. Tenemos muchos agentes que pueden actuar a nivel de la sinapsis. Estos ya los vimos, ¿vale? Entonces nada más vamos a retomar algunos fármacos, los más importantes. En el potencial de acción pueden actuar inhibiendo el potencial de acción la tetrodotoxina,
batracotoxina y los anestésicos locales, ¿verdad? Estos inhiben el potencial de acción de las fibras nerviosas, particularmente de las colinérgicas. A nivel de la liberación de la acetilcolina, tenemos al hemicolinio, la toxina botulínica, procaína, magnesio, 4-aminopiridina y también cuando hay disminución de calcio. El exceso de calcio tiene el efecto contrario, ¿verdad? Induce un aumento de la liberación vesicular. En la despolarización por aumento de la permeabilidad de sodio y potasio, actúa alcaloides parecidos al curare y las alfatoxinas que van a impedir que esto suceda. En cambio, el decametonio y la succinilcolina van a generar un aumento de la despolarización. Hidrólisis de acetilcolina, los inhibidores de la acetilcolina esterasa, el calcio en exceso y la betraridina van a tener el efecto contrario en cuanto a aquellos que actúan ya no en la neurona, sino en la célula postsináptica, que sería la célula muscular. Tenemos a la quinina y tetrodotoxina que van a inhibir el potencial de acción en la célula muscular. Muchos venenos también van a inducir falta de calcio en la fibra muscular y van a impedir la contracción del músculo, ¿vale? Entonces, todos los compuestos que vemos aquí tienen un impacto en el sistema nervioso somático, que es el que le dice al músculo que se contraiga, ¿verdad? Entonces, todos los que están en rojo inducen una disminución de la contracción muscular y todos los que están en negro inducen un aumento de la contracción muscular. Algo muy importante que hay que saber es que cada uno de los distintos tejidos de nuestro cuerpo conserva un tono. Entonces, esto resulta un poco complejo. Creo que va a ser más fácil con un ejemplo. Y el ejemplo perfecto es la nicotina. A ver, una diapositiva que esté más en blanco. Esta. Tenemos a el sistema nervioso simpático y al parasimpático. Ambos van a tener neuronas preganglionares. En el caso del sistema nervioso simpático, déjenme ponerle nombre, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Entonces tenemos fibras preganglionares que salen de la médula espinal, generalmente son cortas, y estas van a distintos ganglios. Y también tenemos del sistema nervioso parasimpático fibras largas que van a ir a diferentes ganglios y generalmente estos ganglios se van a encontrar ya en los órganos. Y aquí tenemos fibras postganglionares, ¿verdad? Que van a ser más pequeñas y las voy a pintar de otro color. Así vamos a tener las postganglionares, ¿vale? Aquí vamos a tener órgano A, órgano B, órgano C y órgano D, ¿vale? De el sistema nervioso simpático también tenemos fibras postganglionares. Sin embargo, muchos de estos órganos van a tener un tono. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita estar prendido ni el simpático ni el parasimpático para que conserve ese tono. Hay algunos órganos que pueden conservar el tono simpático y que cuando no está estimulado ni el sistema nervioso simpático ni el parasimpático, va a tener ese tono simpático. Por ejemplo, nuestros vasos sanguíneos generalmente se mantienen contraídos, pueden mantener la mayoría de ellos el tono simpático, ¿sale? Ahora, cuando el sistema nervioso simpático se activa, pues aumenta ese efecto simpático, aumenta esa contracción, por poner un ejemplo.
pero cuando se activa el sistema nervioso parasimpático se pierde ese tono, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante saber qué tono tienen cada uno de los órganos? Porque en función de eso vamos a ver el efecto de los fármacos que actúan a nivel del receptor nicotínico, porque tanto los ganglios simpáticos como los parasimpáticos tienen receptores nicotínicos, ¿sale? Entonces, cuando yo tengo un agonista y un antagonista nicotínico, voy a observar una cantidad de signos y síntomas que básicamente no parecen lógicos. No parecen lógicos porque si aquí activo con un agonista nicotínico, como la nicotina, pues prácticamente se estimularían todos los ganglios a la vez y yo observaría todos los efectos simpáticos y parasimpáticos en el cuerpo, lo cual pues es también bastante ilógico, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿de qué va a depender de los efectos que se observen? De cuál sea el tono que se conserve en el tejido, ¿vale? Este es el sentido lógico, me gusta darle el sentido lógico a las cosas, pero pues a veces resulta más complicado y si se les hace más sencillo, pues lo que tienen que aprenderse es directamente cuál es el efecto que se observa en cada uno de los órganos. Y esto va a estar en función del tono que permanezca en cada uno de estos. Muy bien, ahora sí, vamos a ver los tonos. Tono se refiere a la actividad que conserva sin que se estimule ese sistema nervioso. Entonces ahí ya me fui muy adelante, me emocioné. Era aquí. Muy bien. Entonces, las arteriolas conservan el tono simpático adrenérgico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo no estoy ni muy relajado, ni estoy bajo el efecto de la adrenalina, mis arteriolas van a conservar el efecto adrenérgico. Y el efecto adrenérgico va a ser, en el caso particular de las arteriolas, vasodilatación. Bueno, perdón, va a ser vasoconstricción. Aquí lo que observamos es el efecto del bloqueo ganglionar. Entonces, cuando yo bloqueo un ganglio, el efecto que voy a observar va a ser el contrario. Entonces, yo voy a observar vasodilatación y un aumento del flujo sanguíneo periférico. Por lo tanto, voy a tener hipotensión. ¿Sale? En las venas, el tono predominante es simpático. Por lo tanto, el efecto del bloqueo del ganglio va a ser dilatación. En el corazón, tengo efecto parasimpático como tono, por lo tanto el bloqueo me va a generar taquicardia. En el iris tengo efecto parasimpático, por lo tanto el bloqueo me va a generar midriasis. En el músculo ciliar del ojo tengo el efecto parasimpático, entonces voy a tener enfoque a la vista lejana cuando yo bloqueo el ganglio. En el tracto gastrointestinal voy a tener el efecto parasimpático, voy a tener tono y movilidad, ¿verdad? Perdón, este, el bloqueo ganglionar me va a generar aumento de tono y movilidad y por lo tanto estreñimiento y disminución de secreciones gástricas y pancreáticas. En la vejiga urinaria permanece el tono parasimpático, por lo tanto su bloqueo genera retención urinaria. En las glándulas salivales se conserva el tono parasimpático, por lo tanto yo voy a observar s- cuando se bloquea boca seca o xerostomía. En las glándulas sudoríparas, el tono que predomina es el simpático y ante su inhibición yo voy a observar que haya anhidrosis. En el tracto genital se conservan pues, tanto el tono simpático y el parasimpático, por lo tanto, ante el bloqueo, yo voy a generar disminución de la estimulación. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en función de eso, vamos a ver los efectos de los bloqueadores y de los estimulantes de los receptores nicotínicos. ¿Vale? Entonces, para esto, pues yo tengo que saber el tono, ¿verdad? Este es el tono que se conserva. Por lo tanto, si yo consumo un inhibidor nicotínico y bloqueo el ganglio,
voy a observar estos efectos de la imagen. Pero si yo consumo un estimulante nicotínico, lo que voy a observar son los efectos propios del tono de esos ganglios, ¿vale? Entonces, esto es desde la parte lógica. Ya desde la parte práctica va a haber efectos que van a ser específicos de cada uno de los fármacos que nosotros veamos. Muy bien, entonces primero vamos a ver a los agonistas del receptor nicotínico. Agonistas del receptor nicotínico, pues el principal va a ser la nicotina, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza la nicotina? Como tal, el principio activo se utiliza para los parches que generen pérdida de las ganas de fumar. Entonces, son parches que van a tener los mismos efectos del cigarro, pero sin la necesidad de que yo esté expuesto al humo del cigarro. Ustedes podrán decir, pues eso es exactamente lo mismo, pero recuerden que la nicotina no es el único causante del daño ocasionado por el cigarro. La mayor parte del daño ocasionado por el cigarro viene por la inhalación del humo del cigarro. Entonces, los parches de nicotina disminuyen mi síndrome de abstinencia de nicotina y hacen que yo pueda dejar de fumar más fácilmente sin que me exponga al daño por el humo del cigarro, ¿verdad? Entonces, las dosis bajas inducen despolarización postganglionar y las dosis altas inducen bloqueo de la transmisión ganglionar. Entonces, la nicotina, al ser un agonista del receptor nicotínico, va a bloquear la transmisión ganglionar y se van a poder observar los efectos que nosotros vimos anteriormente. La succinilcolina se utiliza para la inducción del bloqueo neuromuscular en la cirugía y durante la intubación. Esto va a inducir que se disminuya la contracción de ciertos músculos y por lo tanto sea más fácil el proceso de realizar la cirugía o de realizar la intubación. El dexametonio no se usa clínicamente en Estados Unidos, pero sí se utiliza como fármaco neuroactivo. La varenicilina se utiliza igual en los parches para dejar de fumar y tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, en el ánimo y en el comportamiento, ¿verdad? Y esto lo vamos a observar en todos los agonistas nicotínicos. Primero van a actuar a nivel de los ganglios, después a nivel del músculo y después a nivel del sistema nervioso central, que es justamente donde nosotros vamos a tener receptores nicotínicos.